Bienvenidos a todas y a todos a un programa nuevo. Soy Jorge Pradenas Garcés, psicólogo, y hoy estoy a cargo de esta nueva cápsula denominada Hablemos de Autonomía y su Desarrollo Vital, enmarcada en la serie de actividades de apoyo para padres y apoderados de la comunidad escolar. Para desarrollar esta cápsula tenemos a tres invitadas de nuestra comunidad educativa que nos van a contextualizar e informar sobre este concepto tan importante que en este tiempo o en estos días se vuelve trascendental para sacar el mayor provecho posible a la nueva modalidad educativa y formativa que hoy se instala en esta pandemia. Con nosotros se encuentra nuestra orientadora de enseñanza media, Natalie Escobar. Hola Jorge, hola a todos y todas, buenos días. Hola. Nuestra orientadora de enseñanza básica y prebásica, Paulina Garrido Garrido. Hola Jorge, hola comunidad, muchas gracias por la invitación. Y nuestra psicóloga, Camila Mesa Calás, encargada de convivencia escolar. Buenos días Jorge, buenos días a toda la comunidad chiboyana. Bueno, para comenzar y entender un poquitito más este concepto tan importante, me gustaría preguntar, ¿qué es la autonomía? Bueno Jorge, mira, cuando nosotros hablamos de autonomía, lo que tenemos que tener claro que en sí es un concepto que abarca o que trata de definir una capacidad que es esto de darse normas a sí mismo, ¿ya? De no tener influencias para poder actuar y desarrollarse. Es un concepto además de eso que se usa mucho en filosofía y en psicología evolutiva y que finalmente es opuesto a la heteronomia, que es cuando yo dependo de alguien o esto, ¿no es cierto?, cuando somos pequeños, que somos muy dependientes de nuestros padres. Entonces, cuando hablamos de la autonomía, hablamos primero también de un desarrollo del ciclo vital, pero también de un desarrollo de la regulación de la propia conducta humana, ¿ya? Esta regulación puede ser en diversos ámbitos como hábitos, rutinas, normas, límites, ¿ya? Y si se dan cuenta, al incluir hábitos, normas y límites, estamos sí o sí incluyendo también el desarrollo moral de una persona. Entonces, hay una relación entre mayor autonomía, mejor desarrollo, ¿no es cierto?, moral del ser humano. Es por eso que cuando hablamos de autonomía tenemos que fijarnos básicamente en el concepto de desarrollar actividades que son propias de cada edad, ¿no es cierto?, para, para, para no depender de un otro, ¿ya? No sé si con eso queda un poco más claro, Jorge. Sí, totalmente. Y en este caso, ya describiendo un poquitito más el tema de la autonomía, ¿cuál sería la importancia que ha adquirido en esta pandemia este concepto? Bueno, la verdad es que harto, Jorge, porque con la crisis sanitaria que nosotros estamos pasando, ya para la comunidad es sabido que hubo un cambio en relación al método de estudio que teníamos habituado, que era hasta antes de la pandemia presencial, ¿ya? Entonces, esta contingencia sanitaria ha hecho, ¿no es cierto?, que la educación cambie y que cambie la modalidad, ¿no es cierto?, de presencial a distancia. Esto requiere de algunas habilidades que hasta antes de la pandemia los estudiantes no era tan necesario que las desarrollaran, ya podían de alguna forma, digámoslo, sobrevivir en el sistema educativo sin una serie de habilidades y dentro de esa estaba la autonomía, ¿ya? Entonces, en este proceso donde yo debo regular los tiempos en los que estoy frente al computador, debo aprender a usar una plataforma, debo revisar el Classroom, el tablón donde mi profesor o mi profesora me va dejando, ¿no es cierto?, la información, debo ir revisando las guías, las tareas y todo eso, requiere de un proceso de autonomía, ¿no es cierto?, que en primera instancia, por supuesto, debe ser potenciado por los padres y regulado y modelado por los padres. Y bueno, y ahí Camila después podrá comentarles cómo implementar la autonomía, pero ha cobrado toda la relevancia porque finalmente
Cuando nosotros hablamos de autonomía, estamos hablando de que el alumno o las alumnas sea capaz de poder desarrollar su propio proceso de aprendizaje. Por supuesto, esto de algún modo, permiso, me está sonando el teléfono. De algún modo regulado por los padres, pero siempre en este proceso en el que deberíamos nosotros poder darle las herramientas a nuestro hijo, ¿ya? Y esto, por supuesto, que va a facilitar las cosas y va a facilitar el que mi hijo o mi hija sea exitosa en este nuevo proceso de desarrollo académico. Ya, entiendo. Y en este caso, la importancia que ha adquirido el proceso de autonomía que tiene que desarrollar el alumno o alumna, ¿cómo se puede enseñar esta autonomía en casa? A ver, la autonomía, Jorge, se instala a través de rutinas, ¿ya? Rutinas que en este caso la persona que está a cargo del o la pequeña, papá, mamá, abuelita, etcétera, tiene que ir instalando, pero sobre la base de conductas modeladas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que yo como adulto a cargo de un pequeño, ¿cierto? Tengo que ser consecuente entre lo que le pido que haga o lo que yo espero que haga y lo que yo estoy haciendo como adulto. ¿Ya? Un ejemplo, como para ser más aclarativa. A ver, si tú quieres tener cuando grande un adolescente o un niño que se duche todos los días, que tenga hábitos de higiene, entonces tú tienes que acostumbrarlo desde pequeñito, ¿cierto? A bañarlo todos los días. Tú, por supuesto, también te tienes que bañar. Y de esa manera vamos modelando la conducta, ¿ya? Si tú como padre o madre esperas tener un adolescente que sea exitoso a nivel de sus estudios académicos y tienes hartas proyecciones a ese nivel, ¿ya? Escolar, entonces tú también tienes que validar y entregarle importancia a los hábitos de estudio. Validar el aprendizaje como algo importante dentro de tu familia, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos modelando conducta. Los niños y niñas no se educan solos y solas, ¿ya? Se educan imitando las conductas de las personas que tienen a su alrededor y que son modelos de alto valor. Por eso es importante que seamos consistentes a lo largo de la vida, ¿ya? Siendo modelos de alto valor. Hay un video de lo que yo estoy mencionando que es bien representativo, está en YouTube, por si alguien lo quiere buscar y ver, sobre todo en los ciclos más chiquititos, primer y segundo ciclo, que se llama Los niños ven, los niños imitan, ¿ya? Y que es un claro ejemplo de lo que yo estoy describiendo. Muchas veces como adultos no nos damos cuenta de que estamos siendo constantemente observados, ¿ya? Cuando son pequeñitos y luego cuando son adolescentes también. Entonces, ser consistente entre lo que yo digo y lo que hago es relevante para modelar esas conductas en los más pequeños y pequeñas. Entiendo. Y con respecto a estos hábitos que se deben instaurar para que nuestros jóvenes alumnas o alumnas puedan ser un poquito más autónomos, ¿cuáles serían los hábitos más importantes que se deben instalar? Hay hartos hábitos que son icónicos ya dentro del desarrollo del ciclo vital, que seguramente más adelante lo vamos a abordar también como tema. El primer hábito tiene relación con la alimentación saludable, por ejemplo, ¿ya? ¿De qué manera conseguimos una alimentación saludable o que la persona en formación prefiere este tipo de alimentos? Fomentándolos en nuestra casa, ¿ya? Esto tiene relación con lo que decía antes, con el modelamiento. Otro hábito relacionado con la alimentación tiene relación con el desarrollo también del mismo concepto que estamos hablando, que es la autonomía. Si tú como padre o madre quieres desarrollar autonomía relacionada con la alimentación en tus hijos, entonces cuando el pequeño pueda alimentarse solo, tienes que permitírselo, sin temor a que se ensucie, sin temor a que se equivoque, ¿ya? Del mismo modo, la higiene, lo que hablábamos hace un ratito atrás. Instalar hábitos de higiene también es básico para la vida. Hábitos relacionados con el vestuario. De pronto nosotros en enseñanza media
nos encontramos con adolescentes que tienen 13 años y todavía la mamá les pasa todos los días la ropa que se tienen que poner, ¿ya? Enseñarles a vestirse solos, a tomar decisiones respecto a qué se quieren poner, el color, no importa que se vean feos o raros al principio, ¿ya? Pero de esa manera, validando sus decisiones, también aumentamos la autonomía y su percepción de eficacia, ¿ya? Los ayudamos a ser más seguros y seguras. Otro hábito relacionado con el respeto a la naturaleza también es súper importante que lo remarquemos desde chicos, ¿ya? Si tú no quieres que tu hijo o hija trate mal a las mascotas, que bote basura en la calle, tú tampoco lo puedes hacer, ¿ya? Tienes que sensibilizar desde pequeños respecto al otro también, la capacidad de empatía, la capacidad también que tenemos todas las personas de expresar las emociones. Ese es un hábito que yo creo que en nuestra cultura es poco consciente de la necesidad de instalarlo. Expresar las emociones es fundamental. Cuando un niño llora, muchas veces nos enfocamos en que se calle o se pare si se cayó, ¿cierto? Ya, ¿qué te pasó? Pero desde lo físico. No indagamos más allá en las emociones. ¿Por qué genera ese llanto? ¿Por dolor solamente? ¿Por una sensación de fracaso? ¿Porque no le resultó? ¿Por frustración? ¿Ya? Tenemos que ser más meticulosos en ese sentido. Hábitos relacionados con la sociabilización, con el proceso de sociabilización y con las normas sociales, ¿ya? Con golpear una puerta antes de entrar a un lugar que no es tu casa, ¿ya? Con pedir permiso, esperar su turno. Estos son hábitos que se instalan cuando son chiquititos, pero a lo largo del ciclo vital también deben manifestarse. En la adolescencia también, ¿ya? Y desde esa perspectiva vuelvo a enlazar con lo que decía anteriormente, el modelado. Como padres y madres somos ejemplos, ¿ya? Nos están observando. ¿Mm? Bueno, y finalmente yo diría que un hábito también muy importante, así como expresar las emociones y que no lo tenemos necesariamente incorporado como hábito, tiene relación con el fomento de la lectura. ¿Por qué? Porque si nosotros, a través del cuento, de la narración, de relatos, desde que son pequeños y pequeñas, logramos encantar a nuestros chiquititos, ellos van a fomentar su capacidad de comprensión, van a fomentar su creatividad, van a ir haciendo enlaces entre lo que estamos narrando, ¿cierto? Las imágenes que ellos solos y solas van formando de estas narrativas y de esa manera vamos a motivar la comprensión, lectura y el gusto por leer. Sabemos que hoy en día, a nivel nacional, hay un altísimo, altísimo porcentaje de adultos que no comprenden lo que leen. ¿Mm? Y desde esa perspectiva, si nosotros logramos que nuestros hijos o hijas tengan desarrollado el hábito de la comprensión de lectura desde chiquititos, vamos a tener estudiantes más adelante exitosos, ¿cierto? Más seguros de sí mismos, no tan dudosos al momento de resolver un problema matemático, de enfrentar una respuesta abierta en una evaluación. Entonces, desde esa perspectiva, la adquisición progresiva de la independencia propia se fomenta en estos hábitos que yo te he ido mencionando, Jorge. Entiendo, podemos entender entonces que los hábitos son relevantes en el desarrollo de nuestra autonomía. Así Y que es. cada de estos ayudarán a favorecer nuestra independencia. Entonces, ¿cuál es la importancia de darles esta independencia y autonomía a nuestros niños y niñas y adolescentes de nuestra comunidad escolar? Bueno, en realidad, haciendo un poco síntesis de lo que decía Paulina y Natalie, hace que en el futuro tengamos personas mucho más seguras de sí mismas, que son capaces de tomar riesgos, ya sabiendo las consecuencias que pueden tener, que valoren las posibilidades que tienen dentro de esta gama en realidad que tienen, que también forjen su propia identidad. Y eso es súper importante porque a raíz de las decisiones que nosotros también vamos tomando, nos vamos forjando como personas. Pero ahí hay que tener mucho ojo también cuando son niños y ser muy pacientes como padres, ¿ya? Porque el proceso de adquisición de autonomía es lento, es un proceso que va
según el ritmo de cada persona. Si bien hay hitos del desarrollo que vamos a nombrar más adelante, cada persona se desarrolla de manera distinta. Entonces hay que tener flexibilidad en ese sentido. Entiendo. Entonces, ¿cómo se observaría la autonomía a lo largo del ciclo vital y qué conductas se esperan en ellos según sus edades? Ahí hay que hacer una diferencia primero por etapas. Yo creo que partir desde la primera etapa que nosotros vemos dentro de nuestro colegio, en el fondo, que es prebásica, entre los 4 y los 5 años, que se llama niñez temprana. Aquí los chicos están en una etapa donde quieren descubrir, quieren conocer el mundo y quieren también poder hacer las cosas por sí solos, poder conocer, poder a lo mejor jugar con tierra, experimentar. Y eso es lo que también los papás tienen que entender y dejarlos hacer. No solamente protegerlos, ya como tenerlos en una burbuja, sino que todo lo contrario. Hay que pasar el límite de la sobreprotección y solamente cuidarlos, obviamente, de los riesgos que pueden surgir, pero sí dejarlos explorar en libertad. Luego tenemos la etapa de los 6 a los 8 años, que ya es como la educación un poco más formal, donde ya tienen la interacción con sus pares mucho más establecida, donde no es solamente por el juego, sino que también es en torno a lo social. Y eso también hace una diferencia súper importante, porque aquí el modelo de referencia ya no son solo los padres, como decía la Natalie, que son este modelo a seguir, sino que también son los pares. Entonces vamos a tender a compararnos con el otro, vamos a tender, ¿cierto?, a preguntarnos el por qué el otro puede y por qué yo no. Y ahí es súper importante el acompañamiento desde los papás para también hacer que los niños conozcan cuáles son sus capacidades, pero también cuáles son sus debilidades y que a lo mejor hay que irlas fortaleciendo a lo largo de la vida. Y luego pasamos ya a una etapa como de los 9 a los 12 años, que ya hay un desafío en torno a la familia versus las amistades, donde pasan a cobrar gran relevancia las amistades, pero sobre todo las presiones sociales. Entonces igual ahí hay que poner mucho ojo como papás en torno a las amistades que está teniendo mi hijo, ¿cierto? A cómo yo regulo eso, a cómo lo acompaño en el proceso, porque también de repente como que tendemos a alejarnos un poco en esta etapa y eso también genera barreras que más adelante van a generar resistencias con los niños y obviamente van a ir mermando este proceso como de autonomía propiamente tal. Si bien se va a ver una independencia, donde van a querer hacer las cosas por sí solos, no hay un proceso como de autonomía porque sí dependen en otro sentido de otras personas. Y por último, la pubertad y la adolescencia, donde son una etapa en que en realidad hay que poner mucho ojo y mucho énfasis, porque de repente en esta etapa los dejamos muy de lado y siguen siendo personas en formación en el fondo. Los chiquillos todavía necesitan una guía, necesitan a alguien que esté al lado, si bien tienen que brindarle obviamente su espacio personal, porque están en una etapa donde quieren libertad, donde quieren a lo mejor estar más solos, pero sí acompañarlos en el proceso y nunca dejar de lado esta confianza que se fue forjando desde la niñez hasta la adolescencia. Eso es súper importante, como la confianza que se entrega desde la base. Comprendo. Ahora, desde el punto de vista ya de saber, en este caso, qué es lo que se espera según la edad de cada alumno de nuestra comunidad, ¿cómo podemos ayudar a potenciar la autonomía o independencia en las casas de nuestros padres y madres? Primero que todo, evitando la sobreprotección. Ya no creemos a estos niños como en una burbuja de cristal, sino que dejémoslos en el fondo que enfrentan sus dificultades, si bien se entiende que como papás obviamente no queremos que les pase nada, no queremos que a lo mejor se equivoquen, porque tenemos miedo a que sufran, pero es parte del proceso de la vida y es también parte del proceso de aprendizaje. Ellos de esa forma van a poder aprender qué es bueno, qué es malo, qué cosas en realidad son positivas para mí, cuáles a lo mejor me afectan un poco más. Ayúdenlos a desarrollar sus habilidades, no hagan todo por ellos, déjenlos que en el fondo también puedan hacer las cosas por sí mismos, si bien a lo mejor al inicio no les va a salir perfecto, a lo mejor lo vamos a mandar a los 5 años o 6 años, lo vamos a mandar a hacer la cama y va a ser un desastre, pero en el fondo a medida que lo vaya haciendo, a medida que vaya practicando, eso va a ir mejorando. Entonces, ahí es súper vital el acompañamiento, el estar ahí, el irle enseñando a lo mejor algunas técnicas para ir mejorando los hábitos que nombraba Natalie, también reforzarles la capacidad de decisión, ¿ya? Desde pequeños pueden ir tomando pequeñas decisiones en torno a, por ejemplo,
el vestuario, en torno a la comida, obviamente siempre limitando las opciones. No le voy a poner, no sé, un plato de papas fritas con un plato de porotos, porque a lo mejor obviamente se va a inclinar hacia las papas fritas, pero sí ponerle en la balanza a lo mejor un par de opciones que sean viables y que a lo mejor él también pueda tomar su propia decisión de qué quiere hacer. Llegando ya al final de esta cápsula, donde pudimos explicar un poquitito más el concepto de autonomía, los hábitos que conlleva ser una persona un poquito más autónoma. Agradecemos a nuestras invitadas, Natalie, Camila y Paulina, por explicarnos y profundizar en mayor medida todo lo que conlleva este concepto de autonomía, ¿ya? Que es tan fundamental y que debemos integrar en nuestros estudiantes debido a la contingencia y a este nuevo escenario que se está implementando en nuestro sistema educacional. Ya para nuestra próxima sesión podremos conversar un poquitito más sobre cómo favorece la autonomía en el proyecto de vida de cada uno de nuestros estudiantes, ¿ya? Así que esperando que todos se encuentren bien, nos despedimos de todos y todas. Que tengan buena semana. Chao. 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 Gracias por Chao. la invitación.